Bueno, pues si os parece, como anunciamos la semana pasada, creo, ¿no? Pues sí, vamos a dedicarnos un ratito a hablar sobre ética en este momento, ¿no? Sobre, bueno, pues cómo planteábamos, cómo se anunciaba, ¿no? Cómo la ética puede ser ese hilo invisible, ¿no?, que guía el proceso de transformación, ¿no? El proceso que nos va a llevar de las instituciones, de los modelos que se ha comprobado en este momento y en otros muchos momentos que no son respetuosos realmente con las personas, con su dignidad, con sus aspiraciones, ¿no?, hacia modelos mucho más respetuosos con la persona y, por supuesto, dentro del ámbito de la comunidad, ¿no? Entonces, como decíamos, la ética es como ese hilo invisible, ¿no? O sea, a mí me gustaría, primero, que no tuviéramos miedo a tratar de pasar una hora agradable, ¿vale? Y la ética, precisamente, tiene que ver con eso, con lo agradable, ¿no? Antes que con otras cosas como ahora veremos, ¿no? Entonces, lo que un poco queríamos plantear en este espacio, ¿no?, es como todas esas iniciativas, todas esas propuestas, ¿no?, tienen un hilo conductor, ¿no?, aunque sea invisible muchas veces. Como vosotras habéis puesto en vuestra presentación del espacio, pues es una orientación que nos va a guiar el camino a la transformación y además le da sentido. Eso me parecía muy importante, por eso había rescatado esta frase de vuestra propuesta para este espacio, ¿no? Porque ¿dónde se hace presente la ética en ese camino de la transformación? ¿Cómo aporta sentido a ese, cómo orienta ese camino de la transformación, ¿no? Yo diría que hay como tres pilares básicos en ese sentido, ¿no?, que en los que nos vamos, o tres ámbitos básicos, ¿no? La ética tiene que ver con el saber, ¿no? Muchas veces tenemos que tomar decisiones, tenemos que orientar acciones, elegir distintos caminos, y para eso es importante que tengamos conocimientos, conozcamos los principios que están implicados, ¿no? Porque realmente la ética está en el origen de nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones surgen para apoyar a la gente a procurar el bien de la gente, ¿no? Teniendo cuidado de lo que se entiende por ese bien de la gente, que no es lo que yo entiendo, sino lo que la propia persona entiende. Entonces, bueno, pues en el fondo de todas nuestras organizaciones, en la base, está esa motivación ética. Esa motivación ética que nos lleva a que de vez en cuando reflexionemos sobre las cosas que hacemos, sobre la práctica, ¿no? Esa motivación ética que, bueno, pues que nos tiene que llevar a acercarnos a la realidad con una mirada limpia, libre de prejuicios, y que intente aportarnos datos veraces sobre esa realidad sobre la que vamos a actuar, ¿no? Digamos que todo esto tiene que ver con el saber, ¿no?, con el conocimiento, con la reflexión de las cosas que hacemos, de los principios que utilizamos para tomar decisiones y sobre esas decisiones, ¿no? Pero esas decisiones o esas reflexiones nos tienen que llevar al actuar, ¿no? Es decir, a las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas tienen que estar también basadas en la ética. Muchas veces cuando plantamos prácticas de estas, ¿no?, en esos huertos de plena inclusión, ¿no?, para que crezcan como ideas y como prácticas, ¿no?, parece que unas están vinculadas a la ética, otras que están vinculadas a la calidad de vida, otras están vinculadas a las organizaciones, ¿no? Pero realmente seríamos capaces de plantar una idea, una práctica que no estuviera fundamentada en la ética, que no estuviera orientada por la ética. Por lo tanto, nuestro quehacer no puede hacerse al margen de la ética, ¿no? Pero hay otro pilar importante, ¿no?, y sobre todo cuando pensamos también en temas de comunidad y en temas de inclusión, que es el ser. Nosotros todos nacemos con un temperamento, pero nos vamos conformando un carácter pues en función de los valores que perseguimos, de las actuaciones que hacemos, de cómo vamos actuando en la vida, ¿no?, de lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, de las decisiones que vamos tomando. Y eso va conformando nuestro carácter. Y esto tiene mucho que ver también con la ética. Se trata de ser mejores personas, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de un proceso, una transformación hacia modelos inclusivos, hacia comunidades inclusivas,
bueno, pues estamos hablando de personas y todos sabemos que hay comunidades hostiles que están formadas por relaciones y por personas y por estructuras que no favorecen esa inclusión. Por tanto, en esta transformación hacia la inclusión no podemos dejar de lado la perspectiva ética, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a tratar de compartir en este ratito, ¿no? Que es afrontar este proceso de transformación desde la perspectiva ética. Pues en primer lugar es ver a la persona y superar esa peculiar falta de respeto que supone el no ser vistos, ¿no? Este fin de semana, en la desescalada, bueno, pues he hecho cosas que parecen extraordinarias, ¿no? Que ha sido salir a pasear a la playa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y pensaba mucho en las personas de San Rafael, ¿no? Yo por la desescalada ya he podido ir a pasear a la playa y ¿qué ocurrió? Como no hay turistas en Alicante, pues somos los alicantinos los que estamos en la playa y entonces en los pocos metros que recorrí saludé a un montón de gente, ¿no? Me encontré con mucha gente conocida, o sea, era vista por otros y yo veía a otros y además ese encuentro después de tantos meses y tal, ¿no? Algunos años porque tampoco nos vemos tan frecuentemente, me alegraba, ¿no? Yo decía, el primer paso es ser vistos, ¿no? Las personas en las residencias cuya desescalada es mucho más lenta y está siendo dificultosa y con un poco, no sé si del todo respetuosa en muchos casos, ¿no? Siguen sin ser vistos, ¿no? Y ahora estamos hablando de desescalada, pero muchas personas en la institución no son vistas y lo primero que tenemos que hacer para construir comunidad es que las personas sean vistas, estén presentes, ¿no? Pero que además sean vistas y reconocidas como seres diferentes, desde la diversidad, de la particularidad de cada persona, no como miembro de un colectivo anónimo que puede ser pues, las personas con discapacidad, los inmigrantes, etcétera, sino que cada uno somos únicos y distintos al resto de personas. Pero también tenemos que ser vistos de manera interconectada. No podemos ver a las personas de manera aislada, sino en pertenencia al grupo social al que pertenecen, ¿no? Al grupo del que nunca tendrían que haber salido. Y esta es la primera idea a la que nos remite esa perspectiva ética. El punto de partida para hablar de ética, sin duda, es el reconocimiento de la dignidad de la persona. No podemos hablar de ética si no hacemos una reflexión previa sobre la dignidad de cada persona, ¿no? Y la dignidad es reconocer que todo ser humano vivo, por encima de cualquier circunstancia externa o personal, es persona y posee dignidad. Es lo que llamamos la dignidad intrínseca. Por el hecho de ser persona y tener dignidad, es un fin en sí mismo y tiene que ser tratado igual que cualquier otro con respeto al que merece cualquier ser humano, ¿no? Hay algunas consideraciones que quería hacer sobre este reconocimiento de la dignidad, que es el primer paso, ¿no? La dignidad se construye en interacción, ¿no? Nosotros, la imagen que nos formamos de nosotros mismos, lo que nos da la autoestima moral, no es tanto que nos pongamos delante de un espejo y veamos qué cosas positivas, qué cosas negativas tenemos, en qué somos buenos o en qué somos malos, ¿no? Sino que normalmente nos formamos una imagen de nosotros mismos por cómo somos reconocidos por parte de los demás, ¿no? Tanto individual como colectivamente. Entonces, una autoestima moral, que es la base para plantearnos cualquier proyecto de vida buena, requiere un adecuado reconocimiento por parte de los demás, ¿no? Todos tenéis en la cabeza ese niño del colegio, ¿no? En el que, bueno, pues todo el mundo dice que es un gamberro, que es un gamberro, que es un gamberro y al final acaba siendo un gamberro, ¿no? Es reconocido de una manera que acaba interiorizando y haciéndola suya, haciéndola un modo de ser suyo, ¿no? Por tanto, el primer paso, como digo, es el reconocimiento. Y cuanto más vulnerable es la persona, y puede ser el caso de las personas con discapacidad intelectual, es mayor la influencia que tiene ese heterorreconocimiento, cómo somos reconocidos por los demás, como discapacitados, como minusválidos, como personas de menos valor que otros, ¿no? Entonces,
bueno, pues las personas más vulnerables, los ancianos, las personas con discapacidad, con alguna dependencia, son especialmente vulnerables a esta influencia de cómo son vistos y cómo son reconocidos por los demás, ¿no? Porque además un mal reconocimiento, no tenemos que olvidar que es una forma de opresión grave que se interioriza. Cuando una persona es mal reconocida por otros, no tiende a interiorizar que no vale nada y no hace falta la presencia del opresor para que él siga pensando que no vale nada, que no es merecedor de proyectos de vida buena, porque no se considera a sí mismo como un medio, como algo sin valor, como un desecho. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta en nuestra relación de apoyo con las personas con discapacidad. Una de las cosas que veíamos al principio cuando empezamos a desarrollar los modelos de planificación centrada en la persona era que las personas expresaban pocos proyectos de vida buena. Cuando tú preguntabas qué te gustaría hacer en la vida, qué es lo que te haría más feliz, ¿no? Veíamos que no salían muchas cosas y lo que encontrábamos en la base de todo esto era una baja autoestima. Y esto muchas veces viene del impacto del mal reconocimiento que tiene sobre las personas, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar que como parte de nuestra labor de apoyo a las personas que acompañamos con discapacidad intelectual está el restaurar su identidad herida, si ha sido herida por un mal reconocimiento, y ayudar a la persona a fortalecer sus posibilidades de resistir los malos reconocimientos de los otros. No sé si me explico, ¿no? Aunque esto parezca algo teórico, es muy importante, ¿no? O sea, cuando las personas son reconocidas como discapacitadas, como que no valen, pues al final acaban creyendo que eso es así y ellas mismas tienen esa imagen de sí mismas que le impide desarrollos personales positivos en su vida, ¿no? Bien, otra cosa importante que yo quería comentar respecto al reconocimiento de la dignidad de las personas, ¿no? Es que esto juega un papel importante en lo jurídico, ¿no? Lo que podríamos llamar la dignidad extrínseca. Y eso es muy importante, que, como veremos, para el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Pero también se pone en juego en el vínculo, ¿no? En el vínculo de la persona. ¿Qué supone reconocer la dignidad de la persona en nuestra relación con ella, en el vínculo que establecemos con ella? Lo primero, una cosa, el reconocimiento de la persona desde la alteridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el otro es el otro y no soy yo. Y esto nos cuesta mucho porque, chicas, nosotros vemos que esto supone que la persona tenga una vida buena o una vida mejor, y como yo lo veo tan claro, pues entiendo que tiene que ser igual de claro para la persona. Pues a lo mejor la persona no tiene esa percepción de lo que es una vida buena para él. Entonces, no tenemos que proyectar nuestras propias creencias, nuestras propias aspiraciones, ¿no? Y a veces, aunque respetemos la autonomía, que sería la segunda parte, que nada para ti sin ti, y esto es otro principio que tenemos que respetar en nuestro vínculo con las personas, respetar al máximo su autonomía, muchas veces nuestra propia proyección de lo que es vida buena o de lo que es el bien de la persona hace que el otro no pueda expresar realmente lo que para él significa vida buena. Por tanto, son dos cosas muy importantes. El otro es el otro, no soy yo, y además no puedo hacer nada para ti sin contar contigo, sin ti. Luego, otra de las cosas fundamentales, y esto es fundamental también de cara a una inclusión plena, es el reconocimiento de las capacidades. Todo el mundo da y todo el mundo recibe en esa relación de vínculo. Si yo pienso que en mi relación de apoyo con la persona yo doy y el otro no tiene más que aceptar lo que yo estoy dispuesto a dar, pues bueno, sin tener voz ni voto, es una relación que no está respetando la dignidad, que no está descubriendo ni ayudando a la persona a descubrir su propio valor, porque normalmente en el vínculo todos damos y todos recibimos. Ahí es cuando se llega a una relación ajustada entre la persona que ofrece el apoyo y la persona que recibe el apoyo. Y, por tanto, desde esas perspectivas de alteridad, autonomía y reconocimiento de las capacidades, tenemos que apoyar a la persona solidarizándonos desde el reconocimiento de que somos iguales, de nuestras mutuas dignidades, para contribuir a que pueda superar los obstáculos que le puedan impedir tener una vida buena o una inclusión plena en la comunidad. No reconocer la dignidad nos lleva a la humillación, y esto es
tema, como vemos, muy grave de la falta del reconocimiento de la dignidad, ¿no? Cuando hablamos de dignidad y de reconocimiento de la dignidad parece que estamos hablando de cosas muy teóricas, pero son cosas que estamos viviendo en el día a día y que son la raíz de muchos procesos de exclusión, de muchos procesos de muchas situaciones de maltrato, de muchas situaciones de infelicidad, en definitiva, de las personas, ¿no? La humillación vulnera la dignidad y además no siempre requiere intención. A lo mejor yo no quiero humillarte, pero de facto te estoy humillando por mi manera de relacionarme contigo, por lo que hago, por lo que digo o por lo que no hago y lo que no digo. No quiere, por tanto, no requiere necesariamente un sujeto que humille. Las condiciones de vida en sí misma muchas veces pueden ser humillantes si la persona no se percibe a sí misma en igualdad y con control sobre su vida. Son condiciones de vida cuando son humillantes, cuando son el resultado de la conducta humana y cosas sobre las que no tenemos responsabilidad, evidentemente. Pero cuando son resultado de nuestra acción humana, hay situaciones vitales que todos hemos vivido que llegan a ser humillantes, ¿no? Situaciones que hemos visto pues con gente en la calle, con gente migrante, con gente en las instituciones y ahora hemos tenido la oportunidad también de verlo en muchos casos y en muchos momentos de sufrimiento ocasionado por la pandemia. Por tanto, este reconocimiento, este mal reconocimiento de la persona puede llevar a procesos como el de la estigmatización. ¿Qué quiere decir la estigmatización? Pues es que nosotros atribuimos una marca o señal física o psíquica o cultural, ¿no?, que se percibe como indeleble para la persona, ¿no? Y que, el que estigmatiza lo siente como una afrenta, como un desdoro, como algo que me molesta, ¿no? Y me lleva al desprecio de esa persona, ¿no? Entonces, este es un primer mecanismo que se produce en nuestras sociedades, ¿no?, y que es un precursor, por supuesto, de la exclusión, ¿no?, contra la que tenemos que luchar, ¿no? Esa estigmatización nos lleva también a otras dinámicas de discriminación, de trato desigual de las personas, de inferiorización de las personas, ¿no?, a las que se le priva del acceso a los derechos y a las oportunidades que solamente están reservados para los que se consideran plenamente integrables. Entonces, esto es otro mecanismo peligroso, ¿no?, que deja a las personas fuera de los límites de la justicia. Esto nos lleva a la marginación, a excluir, a llevar a los márgenes de la sociedad, a espacios especiales a las personas que no consideramos integrables, ¿no? Por ese estigma o por esa condición, ¿no?, que genera identidad en la persona, desarrollamos dinámicas que les llevan a vivir al margen, a ser excluidos, ¿no? Y esta marginación tiene un efecto perverso, y ese efecto perverso es la invisibilización. Cuando a estas personas las llevamos a instituciones, a centros que están al margen, lo que estamos haciendo es que la realidad de las personas, por ejemplo, con discapacidad, queda como una realidad remota, confusa, lejana, que no veo. ¿Y cuál es el efecto perverso de esta dinámica? El efecto perverso es que no interpelan, y como no lo vemos, no nos interpela, y eso hace que se mantengan esas situaciones de exclusión. Por eso decía que lo primero de la perspectiva ética es que en los procesos de desinstitucionalización y de construcción de comunidad es que la persona sea vista, que salga de esa particular falta de respeto que es el no ser visto. Y por tanto tenemos ya como exigencia ética tomar iniciativas, realizar acciones que conjuntamente con las personas afectadas, no de nosotros, sino contando con las personas afectadas, nos lleven a romper ese círculo, ese muro de la invisibilización. Porque todas estas dinámicas, en definitiva, a lo que nos llevan es a una situación de exclusión. Todo lo contrario de lo que pretendemos, que es construir comunidad, ¿no? Por tanto, ¿qué es la exclusión? Pues la exclusión es dejar al margen de las condiciones de vida social a determinadas personas por razón de alguna de las características que
que identificamos en ellas y que se las atribuimos como una identidad, ¿no? Por un lado, las dinámicas que se generan es la de ignorar consciente o inconscientemente. Hay mucha gente que excluye y no es consciente de que esté excluyendo. Por eso tenemos que dirigirnos con una mirada limpia para reconocer la realidad en toda su dimensión, ¿no? Por otro lado, estas dinámicas, como decíamos, nos llevan a prescindir de la persona globalmente o por sus condiciones específicas, pues por su discapacidad o por su condición, por su país de origen o por lo que sea, ¿no? Y otra de las dinámicas que genera exclusión es el rechazo activo de la persona. Bien, algún paso que se ha dado por atender de alguna manera a las personas que quedan fuera de esa comunidad, que quedan fuera de los límites, de los derechos, de la justicia, de las relaciones sociales, ha sido: de acuerdo, vamos a atenderlas, pero vamos a atenderlas fuera de lo que es nuestro contexto comunitario, ¿no? Es una exclusión de un colectivo definido por una identidad determinada que se desprecia y a veces se teme, ¿no? Y entonces es mejor que estén fuera, que estén al margen, en una institución, en un CIE o donde consideremos que las personas no nos van a amenazar nuestro orden social. Bien, pues está claro que ese modelo, desde el reconocimiento de la dignidad, lo tenemos que cambiar, porque el reconocer la dignidad implica cambiar, el decir, tú vas a estar aquí bien, quédate ahí, ¿no? Y a preguntar dónde te gustaría a ti vivir, ¿no? Del decir, yo sé lo que te conviene, y lo que te conviene es estar aquí protegido al decir qué quieres y cómo quieres vivir, ¿no? De tener el control en la gestión a tener que la persona tenga el control sobre su vida y que la persona sea el eje de los programas de centro a proyectos de vida, de priorizar la salud, que es importante, a tener en cuenta la dignidad, ¿no? Hemos visto cómo en este tiempo el priorizar la salud ha hecho que muchas veces nos olvidáramos de que el que estaba en el centro de todos esos procesos de salud era la persona. Y muchas personas han tenido que vivir situaciones realmente indignas, ¿no?, del ser humano. Del estar solos a la amistad, de la institución al hogar y de la segregación a la inclusión. Por tanto, la inclusión es una consecuencia natural de ese reconocimiento de la dignidad humana, porque el ser humano se construye en comunidad, se construye con otros seres humanos. Eso es lo que nos aporta y lo que nos otorga la humanidad al ser humano, ¿no? Cuando nos dimos cuenta o socialmente se toma conciencia de que existen esas situaciones de exclusión o de segregación, dijimos, bueno, pues hay que reincorporar, hay que integrar al que hemos dejado fuera en nuestras comunidades, ¿no? Y ahí aparece la integración, ¿no? Pero sabemos que la integración no es el objetivo deseable para construir comunidad. Lo que queremos es la inclusión y por eso nos llamamos plena inclusión, ¿no? Porque la integración no lleva implícita esa conexión, esas relaciones, ese vínculo con los demás, ese intercambio de valor entre unos y otros, ¿no? Es como si metiéramos a las personas en una urna, en un como sí, pero no está realmente participando en la comunidad. Por tanto, apostamos por la inclusión. Una inclusión que nos hace pensar en que tenemos que construir comunidades y sociedades inclusivas. Y construir comunidades y sociedades inclusivas es tener en cuenta que, bueno, pues que la comunidad, la sociedad, tiene que tener estructuras que no sean excluyentes. Es, por otro lado, que ofrecer apoyos a las personas para que su inclusión pueda ser plena, porque muchas veces sin esos apoyos, sin romper las barreras que contravienen esas dinámicas inclusivas, no va a ser efectiva la inclusión. Y también favorecer las relaciones intersubjetivas de conexión y de amistad. Estas son tres patas importantes de la inclusión, ¿no? La primera es que la persona tiene que poder contribuir a esa sociedad inclusiva, ¿no? Desde sus capacidades, desde sus valores, ¿no? Tiene que sentirse conjuntamente con el resto de los miembros de la sociedad
para crear un espacio inclusivo para todos, aportando valor, contribuyendo a esa construcción común de valor, ¿no? Eso por un lado. Sin duda, para que haya una inclusión real, tiene que haber una implicación de las administraciones y de las instituciones, ¿no? Reconociendo que cada persona necesita seguir esos cauces de participación, ¿no? Esas oportunidades de acceder a la comunidad, ¿no? Y ahí, desde luego, tiene que haber un reconocimiento por parte de los poderes públicos, ¿no? Y la tercera pata sería la de la conexión y las relaciones, ¿no? Es decir, no hay inclusión si tú no tienes ese sentimiento de pertenencia, si no te sientes que formas parte de un colectivo, ¿no? Con el que puedes interactuar, con el que estableces relaciones valiosas en ambos sentidos. Bien, pues hablamos un poco ya del tema de perdón, que esto se va solo, de la inclusión, ¿no? Desde la perspectiva ética, ¿no? Y a mí me gustaría abordar como tres importantes enfoques de la inclusión desde la perspectiva ética, que en realidad son tres perspectivas éticas, ¿no? Y ahora las veremos, ¿no? La primera es la de la felicidad, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros queremos comunidades inclusivas? ¿Por qué queremos recorrer ese camino hacia la inclusión y hacia la participación? Porque la persona entiende que eso es bueno para ella, porque forma parte de sus proyectos de felicidad. Si fuera para estar mal, pues uno se quedaría en su casa, ¿no? Y no saldría, ¿no? Pero bueno, ahora ¿qué ha pasado, no? Que en este tiempo, pues que estamos deseando participar, encontrarnos, ¿no? Porque eso nos hace felices. Es verdad que también ha surgido el síndrome de la cabaña, ¿no? Pero bueno, poco a poco, en cuanto vas probando lo que supone compartir y sentirte en relación con otros, pues lo entiendes como bueno para ti, ¿no? Por tanto, la persona se tiene que entender como sujeto de estima en sí y se siente merecedor de horizontes de felicidad y vida plena, que los va a realizar con otros y para otros, ¿no? Otra de las perspectivas importantes es la de la justicia. Es decir, hay que sentar las bases de los derechos que cada individuo disfruta partiendo de los más fundamentales, que son los derechos humanos, ¿no? Y la justicia nos tiene que ofrecer un marco para que la inclusión de todas las personas, independientemente de la condición que les acompañe, sea posible. Entonces, es otro enfoque de la ética que nos va a ayudar a generar condiciones necesarias para construir comunidades inclusivas, ¿no? Y el tercero es el de la compasión. La compasión es una virtud que a veces se malentiende, ¿no? Luego lo comentaremos, ¿no? Pero que un poco nos pone en solidaridad con otras personas, otros seres humanos que entendemos como iguales, ¿no? Y nos impactamos, nos importamos unos a otros, nos afectamos unos a otros. Para que haya verdadera comunidad, para que haya verdadera inclusión, tiene que haber una dinámica de aceptación mutua, de que nos importamos de verdad, de que uno genera movimiento en el otro, ¿no? No somos indiferentes a los demás, ¿no? Entonces son tres perspectivas que vamos a comentar que nos van a ayudar a esa construcción de comunidades inclusivas, ¿no? La primera decíamos que era la de la felicidad, ¿no? Lo que se llama el enfoque teleológico de la ética, ¿no? Y aunque hay palabras así siempre en esto de la ética que nos pueden resultar un poco más extraños, ¿no? Pero esto es hablar de la vida misma, es decir, ¿quién no quiere ser feliz, ¿no? ¿Quién no quiere tener una vida plena, una vida de calidad, ¿no? Bueno, pues las personas con discapacidad intelectual, la primera perspectiva que hemos de considerar es esta, es la teleológica. Yo creo que la ética a veces nos asusta por dos cosas. Una, porque puede ser un rollo ahí teórico, no sé qué y tal. Y otra, porque la vemos como un conjunto de normas que tenemos que cumplir, ¿no? Con otro enfoque de la ética. O sea, es que tenemos que hacer esto porque es que si no, no somos buenos o no lo hacemos bien, ¿no? Sin embargo, la ética, la primera perspectiva a la que nos remite es a esta, ¿no? A la aspiración de todo ser humano por la felicidad, ¿no? Y es una aspiración que todos compartimos, ¿no? Y que incluye también a las personas con discapacidad y a los seres más cercanos con quien construye su proyecto de vida plena, ¿no? Esta perspectiva implica, por un lado, estima de mí, como ya hemos dicho, ¿no? Porque me entiendo merecedor de proyectos de felicidad. Y esto, como decíamos, depende mucho del reconocimiento de los otros para que realmente construyamos una autoestima moral potente.
La segunda cuestión es que implica pluralidad de proyectos de vida realizada. No hay una sola forma de ser feliz. Seguramente los que estáis conectados, cada uno tendremos una manera de entender la felicidad y desarrollaremos nuestro propio proyecto de felicidad. Y ningún proyecto de felicidad es más bueno que otro si, bueno, siempre que respetemos al conjunto, ¿no? Por tanto, hay pluralidad de proyectos, ¿no? Además, no es algo obligatorio, o sea, no estamos obligados a ser felices, queremos ser felices, ¿no? Es un deseo, no un deber. Es algo que yo deseo porque creo que es bueno para mí, ¿no? Por tanto, esto ilusiona, te pone en marcha, ¿no? Es decir, si es porque tengo que cumplir esta norma, porque tengo que hacer esto, que es lo que está bien, pues como que no nos apasionaría tanto, ¿no? Entonces, la ética no es un rollo, es apasionante, es pasión por vivir, es pasión por ser felices, ¿no? Y además ofrece un horizonte a los apoyos que ofrecemos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto, o sea, ¿qué es lo que nosotros somos? Como muchas veces he comentado, generadores de oportunidades para la construcción de vidas felices. Eso somos las personas que trabajamos para las personas con discapacidad, desde cualquier punto, desde cualquier puesto de trabajo que tengamos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es generar oportunidades para que cada persona con discapacidad pueda desarrollar su propio y particular proyecto de calidad de vida, ¿no? De esa vida plena que vamos a construir a lo largo de toda la trayectoria vital de cada persona, en la que vamos a encadenar experiencias que hacen que nuestra vida sea una vida enriquecida, una vida deseada, una vida que construimos con otros en una red de relaciones significativas en las que, como hemos dicho, todos damos y todos recibimos en la búsqueda de esto que llamamos la felicidad, ¿no? Tenemos que saber identificar cuáles son lo que significa ser feliz para cada persona. Hay determinadas, digamos, herramientas que nos ayudan a esto, ¿no? Los enfoques centrados en la persona o la planificación centrada en la persona, justamente lo que pretende es eso, encontrar cuáles son los significados de vida plena para cada persona a la que apoyamos. Por tanto, nuestro horizonte es esa vida plena. Cuando nosotros utilizamos en ese proceso de transformación el modelo de calidad de vida, tenemos en cuenta que ese modelo de calidad de vida tiene unas dimensiones, ¿no?, que tienen que ver con la toma de decisiones, que tienen que ver con las relaciones interpersonales, que tienen que ver con la inclusión social. Todo eso nos ayuda a rodar hacia esa inclusión social, ¿no? Pero no de cualquier modo, ¿no?, sino aspirando a que eso nos genere una vida placentera, no solamente placentera, una vida buena, una vida con sentido, una vida feliz, una vida plena, una vida auténtica, ¿no? Estos son los significados que la ética nos anima a descubrir en cada persona. ¿Qué significa para ello eso? El modelo de calidad de vida es verdad que nos da una orientación muy buena para desarrollar ese proyecto vital que, como dice Paul Ricoeur, que define así la ética, es el anhelo de vida realizada, el anhelo de felicidad que construimos con y para otros en instituciones justas. Por tanto, la ética, en su propia definición, lleva el concepto de comunidad inclusiva, de comunidad buena que haga posible el proyecto de vida buena de todos los ciudadanos, ¿no? Bien, vamos ahora a otro de los enfoques, que normalmente es el primer enfoque que a muchas personas cuando hablamos de ética o de comités de ética y tal nos viene a la cabeza, ¿no?, que es el enfoque deontológico, el que tiene que ver con los principios universales que deben ser respetados por todos para hacer posible la realización de vida buena centrándonos en los deberes de convivencia. Se nos muestra como un deber a través de normas o imperativos que hay que cumplir obligadamente en justicia. Está claro que si nosotros queremos armonizar nuestro proyecto de vida buena con otras personas en los contextos comunitarios, pues tenemos que respetar unos deberes de convivencia, y ahora lo hemos visto, ¿no? Es decir, cada uno tenemos nuestro propio proyecto de vida buena y a lo mejor no pasa por estar confinados o no pasa por salir a la calle con una mascarilla, pero tenemos que tener una perspectiva del deber de convivencia, de que estamos no solamente para construir nuestro proyecto de vida buena, sino para construir un proyecto de vida buena general, un proyecto de vida buena común, para ese bien común, ¿no? Y el enfoque deontológico va a poner una serie de normas que nos ayuden a armonizar esos proyectos de vida. Este enfoque implica
respeto al otro y a uno mismo. Esto es lo primero que tenemos que respetar, ¿no? Para no dañar a nadie ni dañarnos a nosotros mismos, ¿no? En lugar de como la perspectiva teológica que decía, bueno, pues cada uno tiene su proyecto de felicidad, esta sí que nos dice que hay unas normas que son universales y que todos debemos respetar, ¿no? Es decir, bueno, pues no se puede viajar o no se puede en estos momentos o no se puede hacer daño, no se puede robar, pues esto no es cuestionable, no se puede. Son normas, aunque yo lo vea de otra manera, son normas que debo asumir obligadamente, ¿vale? Implican obligatoriedad, ¿no? Y afecta tanto a las personas como a las instituciones, ¿no? Nosotros tenemos que ser respetuosos con los demás y por tanto tenemos que aceptar determinadas normas que van a posibilitar la convivencia en comunidades inclusivas, ¿no? Pero esto también afecta a las instituciones, ¿no? Y la justicia, como dice Adela Cortina, es una obligación de las instituciones y de las sociedades, porque una institución que no pretenda ser justa es ilegítima y una sociedad que no pretenda ser justa es inhumana. Además, como dice Adela Cortina, las personas sueñan con ser felices, por ello las instituciones tienen que establecer las bases de justicia para que las personas puedan proyectar su felicidad como bien les parezca, siempre que no atenten contra la felicidad de los demás. ¿Veis? Un poco lo que necesitamos son estas reglas de juego, estas normas que construimos conjuntamente en democracia, pero que van a permitir que no se quede nadie fuera de poder desarrollar su propio proyecto de vida única. Y luego había un tercer enfoque, ¿no? El enfoque aretológico, que se llama dentro de la ética, que es el de las virtudes, ¿no? El tema de la virtud a veces es un término que no es bien recibido porque se atribuye a algunos usos que han hecho determinadas confesiones de ese término, ¿no? Pero el término virtud viene de Aristóteles, como sabéis, ¿no? Y hace referencia al modo de ser, ¿no? A cómo vamos conformando nuestro carácter, ¿no? Y que, como decía Aristóteles, se precisa como término medio que elegimos con una adecuada deliberación, ¿no? Es decir, todos nacemos con un temperamento, o sea, uno será más expansivo, otro más introvertido, ¿no? Pero podemos elegir desarrollar determinadas virtudes, aunque por temperamento no nos surjan, ¿no? Y están estas virtudes normalmente orientadas o son disposiciones a hacer bien, a hacer el bien, ¿no? Que se expresa en modos de conducta sostenidos, ¿no? Entonces, algunas cosas sobre las virtudes, ¿no? Que es importante. Las virtudes no son algo que me impongo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, bueno, pues tengo que ser un virtuoso de la música porque es que a esto me están obligando y así me tengo que ganar la vida o tal. Y es una obligación, ¿no? Voy a intentar ser un virtuoso de la música, un virtuoso de lo que quiera, porque esto me hace feliz, porque además va a desarrollar aquello que puedo llegar a ser, ¿no? Y va a impregnar toda mi forma de ser. No voy a ser virtuoso, por ejemplo, una virtud como puede ser el respeto, como ahora veremos, ¿no? Yo soy muy respetuosa en el trabajo, pero luego llego a mi casa y maltrato a toda mi familia, ¿no? Es decir, no tiene sentido, ¿no? Vamos a asumir esas valores éticos que interiorizamos y convertimos en forma de ser y de actuar de manera normal, de manera sostenida, y que va a impregnar a toda nuestra persona, ¿no? Además, no es transitorio, sino que permanece a pesar de las adversidades, ¿no? La persona la persona paciente, pues habrá vivido este periodo de confinamiento pues con paciencia. La persona creativa habrá vivido este periodo de confinamiento con creatividad, aunque no haya podido salir, no haya podido estar con otra gente, las personas pues con esa esa cualidad artística y tal, pues a lo mejor no la han podido compartir pues en los foros que eran habituales, pero ha encontrado otros sitios donde compartirlo, ¿vale? Entonces, Aristóteles decía una cosa muy interesante, ¿no? Y decía, el buen zapatero hace los mejores zapatos con el cuero del que dispone. Es decir, si tenemos un muy buen cuero, haremos un buen zapato, ¿no? Si somos un buen zapatero, pero si el cuero no es tan bueno, de ese cuero regular vamos a sacar el mejor zapato que seamos capaces de sacar, ¿no? Y esto es lo que tiene que ver con la virtud, que no es transitoria, ¿no? Que aunque hay adversidades, permanente, ¿no?
no es una propiedad de la acción, o sea, no es tanto que yo hago esto bien, sino que es una propiedad de que yo soy bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, y como esto lo hago porque me sale, porque lo he cultivado, porque lo quiero hacer y repercute en que la acción así es mejor, eso a su vez me hace a mí también mejor. Hay una circularidad, digamos, entre cómo yo desarrollo la acción, eso lo habréis experimentado muchas veces, ¿no? Me esfuerzo por hacer esto bien, esto me sale bien y luego vuelve a mí, ¿no? Porque me hace sentirme más seguro con aquello que hago y cuando lo vuelvo a hacer me sale mejor, ¿no? Pero no es como una obligación, no es como algo que te dice tu jefe que tienes que hacer bien, sino que tú estimas que eso es bueno para ti y es bueno para los demás. No sé si me explico. Luego, si queréis, en las preguntas, pues podemos aclarar, ¿no? En la virtud, ¿no? Nos pone en relación con los demás, son formas sostenidas de actuar, nos puede poner en relación con el medio ambiente, con nuestros contextos, pero estamos hablando sobre todo del vínculo con las personas, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando nos relacionamos con las personas es reconocer que también son sujetos éticos. Muchas veces, cuando apoyamos a las personas con discapacidad, pensamos en ellas como que son las receptoras de nuestra acción ética, ¿no? Es decir, yo he conseguido tener una excelencia, una calidad humana buenísima y tal, y entonces, bueno, pues voy a ofrecérsela a esta persona, ¿no? Y que está necesitada de mi acción ética, ¿no? O sea, no los vemos realmente como sujetos éticos, ¿no? Por tanto, tenemos que reconocer cuando apoyamos a las personas su identidad como sujeto ético, con sus circunstancias específicas, ¿no? Y que esa persona también tiene aspiraciones de realización moral o de realización ética, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no solamente tiene horizontes de derechos, sino también de deber y de virtud, de obligación y de plenitud. Las personas con discapacidad a las que apoyamos, igual que nosotros aspiramos a desarrollarnos como todas nuestras potencialidades como persona, como sujetos éticos, las personas con discapacidad también. Y esto actualmente lo olvidamos en nuestros planes de apoyo y de acompañamiento a los proyectos vitales, ¿no? Y lo que tiene que ver con nosotros en relación con la virtud, pues como dice Victoria Camps, es una cosa muy sencilla, que se trata de ser como hay que ser para que hacer lo que tengamos que hacer nos cueste menos. Es decir, si nosotros tenemos que respetar a las personas, si somos personas respetuosas, nos costará menos respetar a las personas que si somos intolerantes. Entonces se trata de construir nuestra propia calidad humana, ¿no? De desarrollar y de potenciar todas nuestras virtudes, todas nuestras capacidades que nos van a mejorar como ser humano. Y una de las virtudes, como poníamos al principio, es la de la compasión, ¿no? Que supone sentir con la otra persona, ¿no? Vivimos como propias las limitaciones y sufrimientos del otro. Fijaros, la compasión tiene mala prensa porque muchas veces se relaciona con una pretendida superioridad del que compadece y que el compadecido no tiene más que recibir pues la acción paternalista normalmente del que compadece, ¿no? Sin embargo, la compasión es una virtud preciosa, ¿no? Porque lo que hace es que vivamos las limitaciones de la otra persona, el sufrimiento de la persona, porque nos sentimos sólidos con él, es decir, nos sentimos iguales a esa persona y con ella hacemos causa común, afrontando las dificultades desde las fortalezas de ambos, no solamente desde mis fortalezas, desde mi pretendida superioridad, sino contando con las fortalezas de ambos. Porque si lo hacemos desde la superioridad, lo que hacemos es que quien compadece hace que el compadecido se sienta inferior y añade dolor. En lugar de aliviar, añade dolor. Y luego tenemos que pensar una cosa, que la compasión no es solamente para nuestro círculo cercano, para las personas que están próximas a mí, para los usuarios de mi centro o para las personas con discapacidad, sino que es algo universalizable, no puede ser particularista, sino que va dirigido a todo ser humano que está en una situación de sufrimiento, de dolor, que es propia de nuestra vulnerabilidad constitutiva como seres humanos. Bien,
Pero otra de las virtudes de la que tenemos que hablar y que seguramente Isabel Guirao hace pues algunas semanas os habrá hablado mucho mejor que yo es de la virtud de la amistad, ¿no? Cuando hablamos de virtudes para la inclusión, para las comunidades inclusivas, pues tenemos que hablar de la virtud de la amistad, ¿no? Que nos lleva a pensar en que toda relación está llamada a ser una experiencia única y singular, porque nadie tenemos dos amigos iguales. Y eso supone reconocer que cada persona con discapacidad a la que acompañamos es insustituible, es un ser único, no acompañamos a dos personas iguales, ¿no? Es un ser indivisible y es como, o sea, tenemos que verlo de forma integrada, como una persona completa, ¿no? Que pide una atención global y no fragmentada. Aunque nuestra labor con él sea rehabilitar un músculo, o nuestra labor con él sea pasar una escala, o darle de comer. Pero no podemos ver a la persona desde una función sola, sino que tenemos que verla de manera completa, indivisible, integrada, ¿no? Y desde el respeto y el fomento de la autoestima. Es decir, la amistad a todos hemos de reconocer que nos sube la autoestima. Muchas veces nos queremos más porque los demás nos quieren que porque nos queramos a nosotros mismos, ¿no? Por tanto, en esa relación con las personas con discapacidad, si ponemos en juego esta virtud de la amistad, estaremos contribuyendo también a que mejoren su autoestima, ¿no? Hay otra serie de virtudes que tienen que ver, que surgen en el marco de la relación con las personas y que, bueno, podemos ir desarrollando y aprendiendo, ¿no? Como, pues bueno, algunas son más aplicables en unas situaciones que en otras, ¿no? Pues como la paciencia, la confianza, la humildad para aprender, la perseverancia, la prudencia y la simpatía y el buen humor, fundamental. Pero a mí me gustaría destacar, digamos, dos virtudes en el marco de lo que estamos hablando, de construir comunidades inclusivas, ¿no? Y la primera es la dialogabilidad, ¿no? Una virtud que hemos visto muy poco en el hemiciclo y en los foros políticos con los que nos hemos podido entretener en este tiempo, ¿no? Y la dialogabilidad se basa en tratar de conocer la realidad en toda su complejidad. Tenemos que ver un poco no lo que nosotros queremos conocer de la realidad, sino toda la complejidad, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes perspectivas. Nadie tenemos la verdad, pero la única manera de aproximarnos a esa realidad es intentar descubrir las diferentes perspectivas. Esto significa escucha activa de los argumentos de cada persona, defender con buenas razones y no de otra forma. No se trata de que el que más chille o el que más citas haga, sino que dar buenas razones y sobre las propias proposiciones y además aceptar la crítica. Tenemos que mantener actitudes de sinceridad, honestidad y veracidad respecto a lo que digamos. Buscar el entendimiento de forma cooperativa y no competitiva. Cuando construimos comunidad no se trata de competir, se trata de cooperar. Contar con la participación de todos los afectados. No podemos hacer comunidades inclusivas dejando al margen a miembros de la comunidad, ¿no? Y asumir que la conclusión del diálogo venga del que sea capaz de defender el mejor argumento, no de determinadas personas por su rango o por su posición social. Ojalá esta virtud fuera más extensible a las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y la otra es el respeto no como valor o como principio, sino como una asunción reflexiva emocional de que todos los seres humanos, por diferentes que seamos, en distintos aspectos, somos iguales en dignidad. Que desde ahí nos merecemos unos a otros el mismo respeto, porque lo que merece respeto es el ser humano como sujeto de dignidad, pero no merece respeto aquellas concepciones, expresiones, acciones o hábitos que implican que no se respeta la dignidad. Yo te podré respetar a ti como persona, pero no puedo respetar que tú desprecies a otro, que tú maltrates a otro, que tú margines a otro. El respeto está relacionado con la tolerancia, pero en el sentido de que no debemos tolerar lo que es intolerable, lo que atenta contra los derechos humanos, ni tampoco dejar de respetar lo que es respetable, que es la dignidad de cualquier persona. Bueno,
Por tanto, tenemos que tratar de vivir la virtud como un modo de ser que decíamos que impregna todo nuestro modo de actuar y de ser, dándole unidad y unificándolo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Las virtudes tienen un impacto importante en las emociones, ¿no? Y las pueden modular, ¿no? Llevando, digamos, orientando los sentimientos hacia el bien, ¿no? Porque o sea, está muy bien que nos alegremos con lo demás, pero que nos alegremos por lo que es debido alegrarse, ¿no? Es decir, hombre, mira, se ha equivocado, pues me alegro porque es que ya me estaba cansando, ¿no? Ahí tenemos que modular nuestros sentimientos, ¿no? Es decir, no nos podemos alegrar del mal ajeno, por ejemplo, eso no ayuda, no hace bien, ¿no? Entonces, es verdad que ¿por qué necesitamos la emoción, ¿no? O ¿por qué la virtud? ¿Qué aporta la virtud respecto a la emoción? ¿No? Cuando tomamos decisiones solamente racionalmente, eso ilumina, pero no moviliza mucho, ¿no? La razón no emociona, no ilusiona, no te moviliza, ¿no? La emoción sí moviliza, pero a veces vas a ciegas, ¿no? Y te puedes equivocar. Y la virtud lo que hace es equilibrar ambas cosas, ¿no? La razón y la emoción, ¿no? Quería comentar algunas emociones que nos llevan a las dinámicas de exclusión, ¿no? Algunas son el menosprecio, ¿no? El considerar que otras personas, por el estigma al que le hemos asignado, son menos que nosotros, ¿no? Eso nos lleva también a una emoción de soberbia, de creernos superiores a los demás, de que estamos en pleno derecho, porque somos mejores, de poder optar a todos los bienes que la comunidad nos ofrece. A veces la lástima, es decir, una lástima mal entendida, ¿no? Una lástima que nos ha de decir, ay, qué pobrecitos, qué lástima esta gente, sin darnos cuenta de nuestra responsabilidad en las dinámicas que generan exclusión, en las injusticias de las que somos partícipes que generan exclusión, ¿no? Y el paternalismo, ¿no? El que queramos resolver las situaciones que generan exclusión desde el paternalismo, sin contar con la persona, sin tener en cuenta lo que es importante para ella, sin tener en cuenta sus capacidades y su posibilidad de contribuir, ¿no? Esto, digamos, serían emociones que excluyen o la autocomplacencia inconsciente, ¿no? Como no veo el problema, pues esto está todo bien y no hago esfuerzos por ver la realidad en toda su dimensión, ¿no? También hay emociones en esta situación de exclusión que se producen en las personas que son excluidas, ¿no? El de vergüenza, porque me siento como con una identidad inferior a los demás, ¿no? O la del menosprecio de sí mismo, el desprecio a uno mismo, ¿no? Todo lo contrario que decíamos antes de la autoestima o la humillación, ¿no? Por el no reconocimiento de la dignidad. Incluso la culpabilidad. Algunas personas piensan o se atribuyen la responsabilidad de su situación de marginalidad, ¿no? Y, bueno, por el menosprecio realmente que perciben de los demás, ¿no? Sin embargo, también hay emociones que nos van a propiciar o nos van a ayudar a contrarrestar las dinámicas exclusivas y van a propiciar esas dinámicas más inclusivas, ¿no? Estas emociones en el que excluyo, en el que ha sido excluido, perdón, tienen que ver con la indignación moral, es decir, el indignarte por la injusticia y el luchar para salir de esa injusticia como una emoción propia, ¿vale? También el de la estima de sí, si eres incluido te sientes pues con más autoestima, te sientes reconocido, tienes autoconfianza, Lucia, en tus posibilidades, ¿no? Y además te sientes seguro, ¿no? Con una consistencia de vivir en una comunidad que te acoge y que te ayuda, ¿no? Por parte de los que excluyen, muchas veces es tener vergüenza moral. O sea, creo que no es malo que tengamos vergüenza moral por lo cómplices que somos con algunas situaciones que excluyen, ¿no? La humildad que nos hace ver la realidad del excluido desde su propia visión, ¿no? No desde lo que nosotros creemos que excluye. El respeto empático a la otra persona, ¿no? Y también compartir esa dignidad moral para luchar juntos contra esa injusticia. Bien, pues a lo largo de nuestro camino en la transformación, pues vamos a encontrar problemas, dilemas, y la ética yo creo que nos puede ayudar a resolver desde el método deliberativo, desde los principios, desde el cultivo de las virtudes, desde respetar los proyectos de vida plena, a
a tomar decisiones de afrontar esas situaciones y también a evitar el maltrato que tenemos que tener en cuenta que también se va a dar en los contextos comunitarios, ¿no? Porque, como dice Javier Echeverría, el hecho de que nuestras sociedades, para ellas la discapacidad siga siendo un disvalor o un no valor, genera un caldo de cultivo para el maltrato, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que también si no construimos comunidades inclusivas desde la base, las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a sufrir situaciones de maltrato en los contextos comunitarios. ¿Vale? Por tanto, no es tan importante trabajar con la persona para su inclusión, que lo es, sino con la comunidad para que sea inclusiva. Y quiero terminar con una historia, ¿no? Con una historia que es la metáfora de Pavlovsky, ¿no? Que quizá algunos conozcáis, ¿no? Y supone que vosotros podéis ir por un campo, por un camino y encontráis una lámpara, como la lámpara de Aladín, ¿no? Y la cogéis y la frotáis y efectivamente cuando frotáis la lámpara sale un genio, ¿no? Y este genio nos dice, mira, no voy a concederte los 3 deseos típicos, ¿no? De los genios de la lámpara, ¿no? Pero sí que te puedo dar superpoderes. Te voy a dar a elegir entre 2 capas. Puedes elegir con tener la capa roja o puedes elegir la capa verde, ¿no? Con la capa roja vas a ser capaz de contrarrestar todo el sufrimiento. Vas a poder luchar contra el mal, evitar que la gente sufra, que tenga daño, que haya injusticia en el mundo. Con la capa verde lo que vas a hacer es abrir horizontes de sentido, hacer que la gente se reconozca, hacer que la gente se quiera, hacer que la gente se perdone, ¿no? ¿Qué capa de estas capas elegiríamos? Con la capa probablemente el primer impulso es evitar el sufrimiento, evitar el dolor, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido cuando solamente hemos pensado en evitar el sufrimiento? Que hemos protegido tanto a las personas que las hemos dejado al margen de la sociedad y que hemos generado comunidades más injustas porque protegiendo a las personas las hemos hecho invisibles, ¿no? Sin embargo, es verdad que también tenemos que tener la capa roja para que esa construcción comunitaria no genere daño, no genere malos reconocimientos ni genere dolor a las personas con discapacidad. Pero creo que también la capa verde nos puede aportar a abrir esos horizontes de sentido, ¿no? Y sobre todo pensar que nos puede ayudar a recorrer un camino de transformación de esas situaciones de exclusión o de segregación hacia un paso de integración y sobre todo hacia la inclusión, ¿no? Pero todavía si trabajamos con esa capa verde, si intentamos desde la capa roja que la inclusión no dañe, pero tenemos otra perspectiva, creo que seremos capaces, contando con todas las personas, en construir algo diferente, ¿no? Según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Por tanto, desde el reconocimiento de nuestras iguales dignidades, seremos capaces de transformar juntos nuestra comunidad, haciendo entre todos una comunidad mejor. Algo distinto a lo que teníamos, algo distinto que sin duda será mejor que lo que teníamos. Bueno, pues muchas gracias, esto es lo que quería compartir con vosotros y no sé si habrá alguna pregunta y estoy aquí pues dispuesta a contestar las preguntas que queráis. Hola Ana, pues muchísimas gracias. Nos has dicho que la ética es pasión y te queremos dar las gracias por la ética y la pasión que has puesto en estas charlas. Es un tema que nos puede resultar un poco lejano y parece como que es externo a nosotros y es parte de cada uno. Tenemos algunas preguntas, si alguien quiere hacer alguna más, todavía tiene tiempo, la puede dejar en preguntas y respuestas, mientras vamos pasando a las que tienes por aquí. A ver, nos comentan que si Antonio Naya, que si la inclusión no debería ser algo bidireccional, que somos una comunidad valiosa y digna de ser reconocida y apreciada por el resto de comunidades. Esa era la pregunta, que si debe ser algo...
Claro, claro que sí. Bueno, aprovecho para saludar a Antonio, que es un compañero del Comité de Ética, que mañana nos veremos en un Zoom. Y bueno, no te veo, Antonio, pero es una pena. Pero claro que sí, ¿no? Yo creo que tú tienes más la respuesta, ¿no? O sea, sin bidireccionalidad no hay inclusión, o sea, eso está claro, ¿no? Todos damos y recibimos en esa relación con la comunidad, ¿no? Y bueno, estar dentro es estar dentro, no es tanto estar en un piso en medio de un barrio o estar o en una residencia a las afueras de la ciudad, ¿no? Estar es pertenecer, es ser visto, es intercambiar valor de unos a otros, ¿no? Creo que va mucho más allá de la pura presencia física, el puro lugar físico en el que estés, ¿no? Y por supuesto que hay interacción, Antonio. Begoña Arias nos comenta que le gustaría saber tu opinión sobre el proceso de gestión que se ha hecho en la residencia de personas con discapacidad durante el confinamiento, a nivel nacional, comunitario y local, esto que hablabas de, ¿no? Sí. Sí, bueno, precisamente esa es la reunión que tenemos mañana con Antonio y con Marija, pues para plantear las cuestiones éticas que han surgido en todo el tema este de la desinstitucionalización, o sea, del confinamiento en las residencias, ¿no? Creo que hemos utilizado la capa roja a tope, ¿no? en ese proceso de confinamiento, ¿no? Lo primero ha sido proteger a la gente, ¿no? Y bueno, yo soy directora de una residencia y creo que era una prioridad importante, ¿no? Pero no son incompatibles, yo creo que las capas rojas y verdes, ¿no? Y creo que muchas veces lo que tenemos que hacer es o sea, no perder de vista para lo que estamos, que es para cada una de las personas a las que apoyamos. A veces los problemas éticos han surgido porque determinadas decisiones son más cómodas institucionalmente. Ahora, cuando tú tomas una decisión, muchas veces estamos en los límites de la normativa porque si no, no avanzaríamos, ¿no? Si quieres cumplir con toda la legalidad, no avanzaríamos. En este momento estar en ese límite era más complicado porque bueno, podías tener una responsabilidad muy seria en caso de que hubiera habido contagios, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que había que ser especialmente precavidos, pero ahí podíamos tener una tentación, ¿no? Y es la de decir, bueno, pues como responsable de los servicios cerramos a cal y canto, bueno, aislamientos de los días que haga falta, distanciamiento social y si y eso, más que una protección, en algunos casos ha podido llegar a ser un maltrato, si no tenemos en cuenta el efecto negativo que estaba produciendo. Entonces, no es que no haya que proteger a la gente, pero dentro de las medidas que hay que tomar, pues también se pueden tener en cuenta algunos aspectos que puede hacer que esas medidas sean menos lesivas, ¿no? Es decir, bueno, si no hay más remedio que hacer esto, ¿cómo podemos hacerlo para que la persona se sienta respetada, se sienta mejor a pesar de situaciones duras que hemos tenido que vivir? Y hacerlas cuando realmente sea necesario y no por comodidad mantenerlas establecidas para evitar problemas o evitar posibles responsabilidades, ¿no? Tenemos una pregunta que se autorresponde de Rosa, una compañera de la Federación. Nos comenta que si realmente tenemos interiorizado y estamos convencidos de la igual dignidad de las personas con discapacidad, que no es algo que se aprenda porque alguien nos lo cuente, que hemos de generar espacios como este que realmente nos posibiliten una reflexión profunda y un cambio de actitud. Y dar las gracias por la ocasión que nos estás dando. Bueno, pues yo se lo agradezco a Rosa. También es verdad, ¿no? Es verdad que necesitamos darnos cuenta de que las personas tienen la igual dignidad que nosotros, pero esto nos tiene que servir solo para eso. El espacio donde eso se juega es en el vínculo directo. Es decir, cuando me voy a tomar un café con alguien o cuando tengo que cambiar el pañal o cuando entran aquí a mi despacho, simplemente cuando paseamos juntos. Cuando yo lo miro a esa persona en la cara, ahí es donde tengo que estar reconociendo la igual dignidad, ¿no? Es cierto que sin estos espacios de reflexión a lo mejor no nos daríamos cuenta de eso, ¿no? Y hay gente que les sale de natural el ser así, de respetuosos, de reconocer la dignidad y a lo mejor hay otros pues que tenemos que reflexionar un poco más para hacerlo adecuadamente y para disfrutar haciéndolo adecuadamente, ¿no? Pero donde realmente nos lo jugamos es en la relación directa con la persona. Este foro ayuda, pero hay que estar.
es trabajo de cada uno. Nos pregunta Julio Matos, Ana, ¿qué opinión tiene acerca del uso del concepto de diversidad funcional en vez de persona con discapacidad? Bueno, pues a ver, sí tiene una implicación. Bueno, muchas veces es que siempre vamos buscando como el término políticamente correcto, ¿no? Pero a lo mejor desde la ética puede tener una connotación, o sea, yo creo que todo lo que se va cargando de connotaciones negativas hacia la persona, bueno, pues hay que desterrarlo, ¿no? Hay que desecharlo. Y el hecho de hablar de diversidad funcional en determinados contextos, pues es el decir, bueno, pues todos somos iguales y tenemos distintas formas de funcionamiento. Y bueno, unos necesitarán más apoyos en unas cosas, otros más apoyos en otras, y creo que eso apoya ese reconocimiento de la igual dignidad. Cuando se aplican los criterios de justicia ya es diferente, ¿no? Es decir, a lo mejor para el reconocimiento de la igual dignidad sí que tiene su aportación, ¿no? El de la diversidad, el término de diversidad funcional, ¿no? Pero para los criterios de justicia, ¿no? A lo mejor lo hace más diferente, porque nosotros, muchas personas, necesitan una discriminación positiva debido a los obstáculos que tienen para disfrutar de una auténtica igualdad de oportunidades, ¿no? Y no cualquier diversidad te provoca esa dificultad para acceder a esa igualdad de oportunidades. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Desde el punto de vista que nos hace a todos más iguales, porque todos somos diversos funcionalmente a lo largo de nuestra vida o por distintas circunstancias, pues bueno, muy bien, ¿no? Pero también tengamos cuidado en que hay que aplicar los principios de justicia distributiva que puedan beneficiar a los más desfavorecidos. Nos pregunta Lorenzo, Ana, qué papel tienen qué papel ves tú que tienen los centros específicos de empleo, de educación, perdona, en la inclusión. Bueno, Lorenza tocaba ahí un tema candente, ¿no? Creo que no sé si voy a ser capaz, primero porque yo no soy experta, yo trabajo siempre con adultos, ¿no? Pero quizá a lo mejor los centros de educación, un poco el debate que surge también es el de la capa roja y capa verde, ¿no? Es decir, parece que es un ambiente más protegido, ¿no? En ese sentido. Pero os invito a que leáis un documento que sacó el Comité de Ética sobre todo el tema de la inclusión en el ámbito de la educación, ¿no? Y de alguna manera yo creo que hablamos de caminos de desinstitucionalización, ¿no? Hablamos de caminos de transformación, no hablamos de pues ahora es blanco y mañana es negro, ¿no? Sino que hay procesos y desde luego en la escuela pública, yo creo que la escuela ordinaria, perdón, tendría que avanzar mucho más en tener estructuras, en tener una cultura inclusiva, en tener unos apoyos que tenga éxito la inclusión, y la escuela especial, ¿no? Pues debería también tener procesos que la llevarán hacia una escuela inclusiva, ¿no? La utopía o el deseo pues sería que la escuela fuera pues una escuela ordinaria para todos, ¿no? Donde cada uno pudiera verse atendido y apoyado en sus necesidades, ¿no? Pero creo que es un proceso que hay que recorrer juntos y no confrontar, como está ocurriendo con algunos vídeos, algunas cosas que vemos por las redes, ¿no? Que yo creo que están generando más tensión que capacidad de cooperación, como decíamos antes, en buscar soluciones positivas para todos. Y ya, Ana, para cerrar, te trasladamos una pregunta que le hemos estado haciendo a todas las personas que han intervenido en la monografía, y entonces tú desde la perspectiva de la ética, ¿a ti te parece que esta crisis que estamos viviendo va a suponer una oportunidad o un lastre? Pues mira, esto lo hemos hablado muchas veces en muchos foros en los que he participado y tal, ¿no? Y entonces a mí me gusta oír a muchas compañeras, ¿no? Como Isabel y tal, que hablan de oportunidad. Yo me está costando mucho ver la oportunidad en esta crisis. Me está costando mucho ver la oportunidad porque hemos retrocedido en el proceso de desinstitucionalización, ¿no? O sea, nosotros al principio estábamos sorprendidos de lo bien que se habían adaptado las personas en la residencia, incluso las personas con trastornos de conducta, cómo había respondido el personal, cómo, bueno,
decíamos, jolín, pues esto estamos mejor que estábamos, ¿no? Nos hemos pacificado, ¿no? Porque todos íbamos como locos en la vida con ese estrés y tal, ¿no? Pero al cabo de unas semanas lo que hemos estado viendo es el efecto de la institucionalización. Hemos tenido una institucionalización obligada en la que no podíamos salir, en la que participábamos en un montón de cosas en la comunidad, en la que desde luego éramos vistos, contribuíamos, tal, y todo eso se ha cerrado, ¿no? Y hemos visto que eso es un impacto negativo que ahora ya hemos empezado con la desescalada, remontando un poquito, pero va a costar. Va a costar. La única oportunidad que yo veo es que intentemos comprometer a los poderes públicos a transformar los modelos residenciales. Eso puede ser una oportunidad. Parece que en el propio plan de escalada del gobierno aparece una línea pensando en residencias de mayores, ¿no? Pero vamos a ver si aprovechamos la sinergia y nos sumamos a esa para que las residencias se transformen realmente en lugares más inclusivos, ¿no? Pero yo en esto no he visto una oportunidad, sinceramente. Me ha costado ver la oportunidad y he visto sufrimiento al final de las personas que han quedado confinadas, ¿no? Y en las familias que han quedado con una sobrecarga importante cuando han tenido que quedarse con sus hijos. Bueno, por lo menos la oportunidad que podemos encontrar en toda la sociedad, ¿no? Que yo creo que un poquito sí que nos anima más a reflexionar sobre cómo vivimos, sobre lo que hacemos, sobre lo que nos puede hacer estar mejor, sobre la importancia de una sociedad de los cuidados, sobre la importancia de la sanidad pública. En eso puede ser una oportunidad. Nosotros creo que tenemos dificultades que tendremos que remontar. Sí, muchas. Bueno, por lo menos hemos tenido espacios, ¿no?, para reflexionar y tiempo para ir pensando en todo esto. Pues ya no hay ninguna pregunta más, así que solo nos queda despedirte. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y a partir de ahora, ya en verano, dejamos la monografía, como ha comentado antes mi compañera Susana. Tenemos un último seminario el martes 30, en el que hablaremos de asistencia personal y las entidades que han participado con nosotros, los diferentes proyectos de asistencia personal, pues nos acompañarán. Así que quien quiera estar con nosotros, pues ahí nos vemos. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias.